¿Te imaginas un país en el que tengas derechos o no según tu color de piel? Donde tu raza determine el lugar donde vives, donde estudias, lo que comes y lo que vistes. ¿Ser prisionero en tu propio país? Bienvenido a 1948, Sudáfrica. Desde la llegada de los colonizadores europeos al territorio sudafricano, primero los neerlandeses y posteriormente los británicos, los nativos africanos de raza negra fueron fuertemente segregados, discriminados y violentados. Se llevaron a cabo diversas guerras entre británicos, neerlandeses y nativos, hasta que en 1910 los afrikaneres, que era un grupo étnico blanco en Sudáfrica, descendiente de los neerlandeses y abiertamente racista, emitió distintas normas en las que se prohibía a los negros el derecho de votar y la posibilidad de ocupar cargos públicos. Para ese entonces, a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, los estudios eugenésicos tienen una relevancia muy importante en países europeos y algunos norteamericanos. Estos consistían básicamente en afirmar que la raza aria o blanca era superior a todas las demás, ya que ésta era fuerte, inteligente y pura, por lo que no se debía mezclar con ninguna otra. Esta barbaridad de doctrina política proponía llevar a cabo una selección artificial que iba desde prohibir la inmigración desde países con razas inferiores, esterilizar a razas que no fueran puras según ellos, hasta el exterminio de cualquier etnia o raza que no fuera la blanca. Esta doctrina fue la que llevó a cabo Hitler con el nazismo y que llegaría a Sudáfrica con el Partido Nacionalista Blanco. Fue entonces que llegó el año 1948, año de elecciones en Sudáfrica. Debido a la legislación vigente en ese entonces, que imponía duras condiciones para votar, muy pocas personas mulatas o de ascendencia asiática pudieron votar en esta elección. A los africanos se les había prohibido de participar del todo desde finales de los años 1930, y el número limitado de africanos que cumplían con las calificaciones electorales necesarias para votar solo podían hacerlo por 4 representantes blancos designados de manera separada para ellos. Dicho esto, el resultado era inevitable. Día trágico para el pueblo sudafricano. El Partido Nacionalista se erigía victorioso y el presidente del partido, Malan, entonaba en su primer discurso lo siguiente: hoy día Sudáfrica vuelve a ser nuestra. Dios permita que sea nuestra siempre. Refiriéndose, por supuesto, nada más y nada menos que a los blancos. Una vez al mando, se instauraron distintas leyes y normas que segregaban racialmente a toda la población, conocido como el apartheid, que en Afrikaans significa separación. 317 leyes entraban en vigor para legalizar e institucionalizar el racismo, las cuales privilegiaban claramente a una minoría blanca que conformaba tan solo el 21% de la población, mientras que la raza negra constituía el 68% y los mestizos el 11%. Se prohibió el matrimonio y las relaciones sexuales entre blancos y negros. Se eliminó definitivamente el derecho a votar para los negros. Estos cobraban mucho menos que los blancos por el mismo trabajo. Se establecieron zonas específicas para blancos, negros y mestizos, evacuando a estos dos últimos a las afueras de las ciudades, separando familias y arrebatándoles sus hogares. Playas, autobuses, hospitales, escuelas, baños públicos, bancos, parques, fueron separados todos en lugares solo para blancos o solo para negros, siendo los de los negros siempre de pésima calidad y en condiciones paupérrimas. Autobuses escasos y anticuados, hospitales sobrepoblados y con escaso personal profesional, escuelas con el peor nivel educativo y donde la enseñanza se reducía a actividades manuales. Habían equipos de fútbol y otros deportes divididos por el equipo de los blancos, el de los negros y el de los indios. Inclusive, las ambulancias estaban segregadas, así que si un negro necesitaba una ambulancia urgentemente, tenía que ser una especial para negros, ya que la de los blancos tenía la posibilidad y facultad de abandonarlos y dejarlos morir si era necesario. Los negros debían, por otra parte,
portar documentos de identidad en todo momento, y les estaba prohibido quedarse en algunas ciudades o incluso entrar en ellas sin el debido permiso de las autoridades blancas. Los negros en Sudáfrica, que constituían casi el 70% de la población, ni siquiera eran considerados ciudadanos sudafricanos. Eran auténticos prisioneros en su propio país. La injusticia por parte de los blancos hacia las distintas razas comenzó a generar un hartazgo y resentimiento que acabaron en rebelión. Las protestas se hicieron cada vez más comunes y con más fuerza, siempre de manera pacífica por parte de la comunidad negra, pero estas fueron reprimidas violentamente por el gobierno blanco sudafricano. El 21 de marzo de 1960, en la localidad de Sharpeville, se convocó una protesta pacífica a la que acudieron miles de sudafricanos, indignados por el trato que recibían. A pocas horas del comienzo, las sirenas se hicieron escuchar. Los policías cercaron el pequeño pueblo y comenzó la masacre. Se cobraron la vida de 69 personas negras, entre ellas mujeres y niños, y otras 180 fueron heridas. El 30 de marzo de 1960, el gobierno declaró el estado de emergencia y fueron detenidas 11.727 personas. El ANC y el PAC, principales partidos de oposición al apartheid, fueron prohibidos y sus miembros obligados a pasar a la clandestinidad o exiliarse. 3 años más tarde, en julio de 1963, varios dirigentes políticos fueron arrestados, entre ellos Nelson Mandela, uno de los principales cabecillas del movimiento en contra del apartheid. Mandela fue condenado a cadena perpetua, acusado de alta traición junto con el resto de los miembros del ANC. En el proceso de Rivonia, en junio de 1964, Mandela, en lugar de preparar una defensa, proclamó uno de los mejores discursos que se han escuchado en toda la historia. He luchado contra la dominación de los blancos y contra la dominación de los negros. He deseado una democracia ideal y una sociedad libre en que todas las personas vivan en armonía y con iguales oportunidades. Es un ideal con el cual quiero vivir y lograr, pero si fuese necesario, también será un ideal por el cual estoy dispuesto a morir. El juicio fue condenado en las Naciones Unidas y varios países comenzaron a darle la espalda al régimen sudafricano, aislándolo política como económicamente. Con los partidos de los hombres perseguidos y sus dirigentes en prisión, Sudáfrica entró en la etapa más turbia con la comunidad internacional de su historia. Sin embargo, la violencia no cesó. El apartheid se intensificó y la represión fue más severa que nunca. La protesta se silenciaba a punta de cañón. Pasaron los años y por diversos factores como las crisis económicas provocadas por el aislamiento internacional, el fin de la Guerra Fría y la caída de la URSS, el apartheid comenzó a perder fuerza hasta su desaparición en 1991. Se desmanteló el sistema legal sobre el que se basaba el apartheid, acabando con las leyes que habían dispuesto la segregación racial desde 1948 y que habían privado de derechos políticos a la población negra. Se liberaron a todos los presos políticos, incluidos a Nelson Mandela. En marzo de 1992, en la última ocasión en la que solo blancos votaron, se creó una nueva constitución. Y finalmente, entre el 27 y el 29 de abril de 1994, se llevaron a cabo las primeras elecciones en las cuales la población negra ejerció su derecho al voto, por primera vez en toda la historia del país, gozando de plena igualdad de condiciones y donde resultó amplio vencedor el ANC, suprimiendo los últimos vestigios del apartheid, y Nelson Mandela, el cual estuvo preso durante 27 años, se alzó como presidente de Sudáfrica. Han pasado casi 30 años desde que se acabó el apartheid en Sudáfrica, pero habría que cuestionarse,
¿Realmente hemos exterminado todos los residuos del apartheid? ¿Acaso actualmente no vivimos en un apartheid mundial invisible, ideológico, en el que no se nos obliga a separarnos entre razas, pero debido al sistema económico, las desigualdades sociales y el racismo, se erige una barrera invisible que nos separa entre blancos y otras razas? Cuéntame qué opinas sobre esto, y no olvides suscribirte y checar los otros videos del canal que seguro te encantarán. Esto fue Históricamente.